Hola a todos. En este video vamos a resolver un ejercicio de circuitos mediante el método de nodos de leyes de Kirchhoff. Vemos que el ejercicio planteado tiene una fuente de energía de 140 voltios y 6 resistencias. También podemos ver que se divide en 3 mallas. Primero tenemos que identificar los nodos del circuito. Tenemos los nodos 1, 2, 3 y 4. Además, tenemos de referencia el nodo tierra en la parte de abajo. Identificamos las corrientes y cómo se van dividiendo al recorrer el circuito. Tenemos en cuenta que para sacar las ecuaciones usamos las leyes de Kirchhoff, en este caso mediante los nodos. Las corrientes entrantes al nodo las contamos como negativas y las que salen del nodo como positivas. Nodo 1. Vemos que entra la corriente 1 y que sale la corriente 2. Como esta no sufre ninguna división, se puede decir que la corriente 1 y la corriente 2 son iguales. La ecuación quedaría como menos corriente 1 más corriente 2 igual a 0. Nodo 2. Vemos que en este nodo entra la corriente 2 y salen las corrientes 3 y 4. Es decir, la ecuación queda como menos corriente 2 más corriente 3 más corriente 4 igual a 0. Nodo 3. Para este nodo entra la corriente 4 y salen las corrientes 5 y 6. La ecuación quedaría como menos corriente 4 más corriente 5 más corriente 6 igual a 0. Nodo 4. Para este nodo entra la corriente 6 y sale la corriente 7, formando la ecuación menos corriente 6 más corriente 7 igual a 0. Para seguir con el ejercicio necesitaremos de la ley Ohm, que nos dice que la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. La usaremos para reemplazar las corrientes y usar los valores que tenemos de voltaje y de las resistencias. En el nodo 2 tenemos menos corriente, 2 más corriente, 3 más corriente 4. Pero vamos a reemplazar por menos por voltaje 1, menos voltaje 2 sobre resistencia 1, y así respectivamente con cada corriente y los voltajes que la limitan, quedando de esta manera. Luego separamos las fracciones. Hacemos factor común donde se pueda. En la ecuación que sale del nodo 2 podemos pasar los valores constantes al otro lado de la igualdad. Repetimos el procedimiento con las ecuaciones que sacamos de cada nodo, buscando despejar los voltajes más adelante. Luego del proceso anterior, podemos empezar a hallar los valores de los voltajes. En este caso utilizaremos el método de sustitución. Tenemos 3 ecuaciones con las que vamos a hallar los voltajes. Con la ecuación 3 podemos despejar el voltaje 3 y nos queda en función del voltaje 4. También podemos despejar voltaje 4 si lo necesitamos. Quedaría en función del voltaje 3. En la ecuación 2 al final, logramos despejar el voltaje 3 que nos queda en función del voltaje 2. Ya podemos empezar a reemplazar los voltajes en las ecuaciones. En la ecuación 1 podemos reemplazar el voltaje 3 que hallamos de la ecuación 2, que es voltaje 3 es igual a 10 sobre 29 por voltaje 2. Despejamos voltaje 2 y hallamos el valor de ese voltaje. Nos da que voltaje 2 es igual a 22.56 voltios. Ahora en la ecuación 2 podemos reemplazar el voltaje 3, quedándonos solo los voltajes 2 y el voltaje 4. Pero como ya tenemos el valor del voltaje 2, podemos despejar el voltaje 4 y hallar su valor. El valor del voltaje 4 es de aproximadamente 2.286 voltios. Ahora podemos reemplazar el voltaje 4 en la ecuación donde que está con el voltaje 3, y así podemos hallar su valor. El voltaje 3 tiene un valor aproximado de 7.77999 voltios. Ahora podemos calcular las corrientes. Volvemos a usar la ley de Ohm para usar los valores de voltaje y resistencia que ya tenemos. Corriente 2 es igual a la diferencia del voltaje 1 y el voltaje 2 sobre la resistencia 1, dando un resultado aproximado de 5.8718 amperios. Como la corriente 2 y la corriente 1 son iguales, la corriente 1 tiene el mismo valor. Corriente 3 es igual a la voltaje 2 sobre la resistencia 2, dando un valor aproximado de 3.70 y 607 amperios. Corriente 4 es igual a la diferencia del voltaje 2 menos el voltaje 3 sobre la resistencia 3,
dando un valor aproximado de 2.1118 amperios. Corriente 5 es igual a voltaje, 3 sobre la resistencia. 4, dando un valor aproximado de 1.5559 amperios. Corriente 6 es igual al voltaje, 3 menos el voltaje 4 sobre la resistencia 5, dando un valor aproximado de 0.5557 amperios. Corriente 7 es igual al voltaje 4 sobre la resistencia 10, dando un valor aproximado de 0.5557 amperios.